Hola chicos y chicas, en este video les voy a explicar en qué consiste la actividad número 12. Vamos a seguir trabajando con un nuevo tema que es el teatro y en particular vamos a analizar en este trabajo el texto teatral o dramático y vamos a conocer algunos de sus elementos. El texto teatral pertenece al género dramático y el género dramático está compuesto por dos textos en uno. Cuando ustedes se encuentran alguna vez con una obra de teatro como se van a encontrar ahora, como la que vieron en la actividad anterior, se van a encontrar con un texto formado por dos textos. Se conoce como texto primario al que está formado por las palabras de los personajes, o sea, lo que los espectadores van a escuchar al momento de presenciar la obra de teatro. Recuerden siempre, y esto es muy importante, que los textos teatrales están escritos para ser representados, o sea, están escritos para que se lleven a cabo en un teatro y uno asista a una obra teatral. Entonces teníamos el texto primario, que es el que está formado por las palabras de los personajes, o sea, lo que va a escuchar el público. Lo que dicen los personajes está expresado a través de diálogos, ya que este es el procedimiento dramático por excelencia. Después tenemos un texto secundario, que está formado por todas las indicaciones que el autor da acerca de qué personaje es el que habla. Se lo suele indicar con el nombre en mayúsculas, seguido con 2 puntos y raya de diálogo. Y además también sus gestos, sus acciones, cuándo y cómo entran y salen del escenario, el tono de las voces, la escenografía, el vestuario, o sea, todo aquello que no es el diálogo de los personajes, todo aquello que el público no va a escuchar, todas esas aclaraciones reciben el nombre de acotaciones o didascalias. Son muy importantes porque son para el director, para que el director que decide convertir un texto dramático en un hecho teatral. Siempre en las obras de teatro, cuando ustedes las lean, van a poder ver que están indicadas de diferente manera. En cursiva, entre paréntesis, en mayúscula. Lo importante es que puedan diferenciarse claramente del texto primario. Fíjense que ahí tenemos un ejemplo. Está señalado con color naranja cuáles son las didascalias. Fíjense que ahí hay un personaje que habla que dice para tener agua fresca en la comida. Entre paréntesis y con naranja sale la otra hermana. ¿Qué quiere decir eso? Eso le sirve al director para indicarle al actor, a la actriz en este caso, vos tenés que salir ahora. Cuando Yerma diga esto, vos tenés que salir, ¿sí? Fíjense que ahí después hay otra indicación que dice Yerma deja los cántaros, pausa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hace Yerma en ese momento es dejar los cántaros en algún lugar y Juan hace una pequeña pausa, ¿sí? Y de ahí habla. Entonces estas indicaciones son para el director, son para los actores, pero no son cosas que los espectadores como público van a poder ver. Por otro lado, hay otros elementos importantes que tenemos que tener en cuenta, es que el texto dramático se estructura, o sea que tiene una estructura distinta, por ejemplo, a lo que nosotros conocemos en las novelas, que se estructura a través de capítulos. En este caso se va a estructurar su desarrollo de acciones por medio de personajes que van a ir dialogando y además está dividido en actos. Los actos se marcan con el ascenso y la caída del telón. En las obras de teatro frecuentemente los actos se relacionan con el desarrollo del conflicto. Entonces, en el primer acto se expone la situación, uno conoce más o menos de qué va la obra. En el segundo acto aparece el momento de máxima tensión y en el tercer acto se resuelve el conflicto planteado. A veces los actos se dividen en cuadros. Los cuadros, ¿por qué se caracterizan? Por el cambio de escenografía y o en escena, las cuales están marcadas también por la entrada o la salida de un personaje. Entonces, en el texto teatral lo vamos a tener dividido en actos y en algunos casos esos actos se van a subdividir en cuadros. Con esta teoría lo que van a tener que hacer es lo siguiente. Van a tener que explicar con sus palabras el concepto de didascalias, pueden utilizar la información teórica, pueden buscar información en otro lugar, no hay ningún problema, pero lo tienen que explicar con sus palabras, ¿sí? La siguiente consigna dice explicar con tus palabras también las diferencias entre cuadros y actos. Lo mismo que lo anterior. Utilizan la información teórica de acá o pueden utilizar información de otro lado. Otra consigna. Realizar un esquema, resumen o cuadro con toda la información. O sea, leen de vuelta lo que yo les acabo de explicar y que está ahí en el trabajo práctico y ustedes deciden de qué manera quieren sintetizar esa información. A través de un cuadro, de un esquema, de un resumen, como ustedes prefieran, como a ustedes les quede más cómodo. Y por último tienen que leer el siguiente fragmento teatral súper cortito y tienen que señalar ahí, o si lo escriben en la carpeta, escriben ahí en su carpeta las didascalias, ¿sí? Fíjense, recuerden
que les había dicho que las didascalias podían estar marcadas porque están en cursiva, porque pueden estar entre paréntesis, porque pueden estar con otra letra y porque además no son cosas que el público va a escuchar, ¿sí? Sino que son indicaciones para el director y para los actores. Así que con eso ya terminarían la actividad número 12. Recuerden de todas formas que me pueden escribir a mi mail y a mi WhatsApp. Espero que estén bien. Abrazo virtual.